Marta, ¿me escuchas? Ilan, muchísimas gracias por entrar a Sala 13 con nosotros para hablarnos de tu documental Al son de Veno. Primero me gustaría decirte que quedé profundamente conmovida a ver la película. Me parece que es una película que nace de esas necesidades profundas del corazón. Entonces, me gustaría que me hablaras un poco justo de cómo fue ese proceso. Sé que seguramente tuviste muchos años, que incluye también la búsqueda de los materiales o el encuentro de ellos. Cuéntame un poquito de esto. Sí, bueno, pues como dices, es una búsqueda larga, pero bueno, que empieza con la muerte de mi papá, entonces se va articulando con los años y, y bueno, el principal legado de mi padre son sus grabaciones, eso yo ya lo sabía. Ujú, Pero a la vez estaban en cajas las grabaciones, las cintas estaban en cajas. De hecho, estaban en Israel, nos las llevamos todos a Israel, estaban ahí en una bodega. Cuando mi mamá se cambia de domicilio y ya no puede guardar las cintas, me las manda a México y en ese momento, y antes de eso, yo ya estaba tratando de investigar a dónde se podían donar, ¿no? ujú, Sus materiales, resguardarlos y difundirlos, pero no había tal lugar hasta que se creó la Fonoteca Nacional y el etnomusicólogo Thomas Stanford donó su colección ahí y entonces tuve conocimiento de ello. Y a la vez, yo estaba haciendo un proyecto en la Sierra Norte de Puebla, un proyecto documental en una comunidad nahua que se llama Soy de San Miguel del Progreso, ujú. así se llama resultó ser como un webdoc. Y son historias de la gente y son unas historias verdaderamente tremendas. Entonces, y me las regalaron así a una persona desconocida como yo, Ujú, que no es de la comunidad. Y bueno, esa generosidad me hizo recordar también la generosidad con la que los músicos entregan su música claro. y cómo queda registrado esto en las grabaciones de mi papá. Y en esa comunidad es una comunidad que pertenece a la Huasteca. Entonces Ujú, yo estoy escuchando guapangos, xochipitzahuas, y bueno, pues todo eso para mí, pues obviamente evoca mi propia historia, ¿no? ujú, Entonces así es como pensé, bueno, si estas personas me pudieron regalar su historia, quizás yo pueda regalarles mi historia a los demás. Y me refiero en este caso particular no a mi historia, sino a la historia de mi padre, pero se confluyen, ¿no? No se separan del todo, ¿no? Uno siempre está hecho de eso, ¿no? Está hecho de un linaje, ¿no? claro. Sí, Y entonces, y al tener hijos, pues esto ¿cómo se llama? Se exacerba claro. porque uno se encuentra, como dice un amigo, del otro lado de la tortilla. Se voltea la tortilla. Completamente. Y entonces, bueno, me aventuré, pues fue la locura de hacer una película. Bueno, ¿quién no quiere hacer una película, verdad? Claro, pero no era algo tampoco a lo que tú estuvieras dedicado, ¿no? Tú eres un artista en otro sentido, pero me parece maravilloso tomar este chance para contar una historia en un formato en el que no trabajabas también, ¿no? Sí, había trabajado, como te dije, Bueno. en este pueblo, Ujú, pues fue un documental. ujú, Podría haber sido un largometraje, pero no fue ese su propósito. Pero ya se estaba esbozando ahí en mi mente una forma narrativa, ¿no?
cuando yo estaba editando los clips de ese webdoc, que por cierto se presentó en el Amparo y fue patrocinado por ellos. Pues supongo que ya se estaba cocinando, la película, ¿no? Y claro, y ahí hay dos cosas, Ilan, que mencionas que son muy importantes. Por una parte, pues está la cuestión sí de la película, sí de las grabaciones, que lo vemos como una parte fundamental de todo el documental. Y por otra parte está la parte personal, el linaje, las generaciones. Está ahí no solamente, digamos, tú como el centro, tus hijos hacia, digamos, un poco el futuro, obviamente tu papá como una figura central, y de pronto rescatas incluso la voz de tu abuelo, ¿no? Que me parece como muy emblemático todos esos momentos que siguen y relacionados con un tema también, ¿no? Que también es un enfrentamiento a la muerte, me parece también un reclamo incluso a la muerte, ¿no? Una forma de entender el pasado para no repetir en el futuro, o sea, como que hay cosas que están muy repetidas ahí, hay una parte importante, no recuerdo si es tu hijo o tu hija que lo menciona y que dice, ¿qué buscabas, papá? ¿No? Y al responder eso es qué buscabas y al final un poco qué encontraste y creo que al final va a ser esa respuesta cambiará con el tiempo, ¿no? Claro, ya tengo otras cosas que buscar. Mm. Des- Pero ¿Cómo? sí era un pendiente, era una pendiente porque yo sabía que, bueno, como Ulises, ¿no? Que retorna. Ujú, Y, y como cualquier viaje importante de la vida, y pues es fundamental, yo tenía que enfrentar estos fantasmas, ¿no? claro. Me estaban persiguiendo y que no quería enfrentarlos por miedo, pero hay un momento que o los enfrentas o no los enfrentas. Ujú. Pero los enfrentaste y te llevaste a toda tu banda en eso también, ¿no? Me parece Sí. súper valioso además de tenerlo como un testimonio. Esto que dices de a lo mejor incluso en un momento no repetir esas cosas, el miedo que existe de no repetirlo. Cuéntame un poquito más ampliamente, porque vemos momentos pequeños, obviamente, con tus hijos, pero tiene un impacto profundo en lo familiar también, ¿no? Claro. Bueno, te voy a decir que mientras este fue un proceso largo, entonces a lo largo de las entrevistas, que es como empecé, yo le envié todas estas entrevistas a mis hermanos, a mi mamá, para que ellos también se enteraran de lo mismo que yo me estaba enterando. Y después los entrevisté a ellos también. Ujú, Unos se dejaron más, otros menos, como se puede observar ahí también. claro. Este, mm, no somos una familia que habla mucho de sus emociones, como se podrá también observar, y lo cual lo dificultaba aún más, Mm, especialmente con mi madre. Entonces yo decidí tomar, bueno, se me ocurrió la idea de hacer las entrevistas en español, porque yo normalmente hablo con ella en inglés. ujú, Si hablo con ella en español, quizás así me pueda decir un poco más, pero te voy a decir que ella fue, como me decía mi abuela, ¿cómo se llama? A tough cookie. ajá, Fue difícil de sí, romper esa cáscara. claro. Solamente se logró cuando ella no estaba consciente de que le estábamos grabando. A veces se requiere esa naturalidad también, ¿no? Para abrirse. Para decir algo. Y ese alguito que dijo, pues ya fue suficiente para integrarlo son esos regalos de la vida, ¿no? Y que la cámara los puede captar si estás grabando. Y creo que mi papá también hacía lo mismo musicalmente hablando, esperando esos regalos que salieran de los músicos, porque tenía que ser la mejor interpretación que ellos hubieran hecho, Ujú, grabarla y bien, perfectamente bien, ¿no? ujú, Digamos, era el chiste. claro. Sí, Y justo está esta parte de que en tu viaje personal, que se convierte en viaje familiar y viaje generacional también, de alguna manera, está el viaje en el que llevas a todas estas personas, los músicos, a recordar esos tiempos y también vemos
cómo se conmueven profundamente de todo, de recordar todo esto, ¿no? Eh, Ah, eso también es un impacto muy grande. claro, porque bueno, yo no me lo esperaba, pero pues yo con ello evoqué sus propias historias, ¿no? Con Pues, sus padres, como es el caso de don Paulino, ujú, que escucha la voz de su padre y sale de la casa sí, eh, llorando, ¿no? Eso no me lo, bueno, obviamente yo quería evocar eso, pero no me lo, fue un regalo, pues, un claro. regalo para él y para mí. Em, y de alguna manera un conocimiento para la gente que vea la película al encontrarse con todos estos grupos y que a lo mejor muchos ya no está, pero la riqueza de la herencia musical está ahí muy presente, ¿no? Al final terminas diciendo que, bueno, que pues estas grabaciones son parte de lo que la UNESCO rescata como memoria del mundo y eso es como entender el impacto que tiene estas cosas que pasaron y que están ahí. Creo que Ben no era el único que se preocupaba de la calidad musical de los grupos. Y te traía unos regalos sorprendentes, ¿no? Eso es bueno. ¿Cómo le hizo para localizarlos, no? Y nos hizo amar la música folclórica a fondo, ¿no? Finalmente, Claro, y además tenemos una deuda como mexicanos con nuestro pasado y con nuestros padres ausentes, debo de decirlo, claro. porque definitivamente Beno no es el único. Somos un país de padres ausentes, desaparecidos, muertos, ninguneados, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Entonces creo que es una deuda nacional, no solo personal. Sí, entenderlo, porque una cosa que me llamó mucho la atención de la película cuando lo vi es mucho el llamado a la historia, el llamado puede ser de la sangre, pero del pasado, es como, es muy, muy claro, ¿no? Como es algo que tengo que, Pues es que eso pasa, ¿no te parece, Ana? totalmente, Nos totalmente. pasa a todos. Sí, precisamente por eso suele ser tan conmovedor. Hay otra parte importante que me parece cuando tu hija te dice, pues, que es transformar este pasado para no quedarse con esa idea nada más que se tiene y te dice ella, pero pues es que no es fácil. O cómo convertir en una mala memoria en una buena memoria. No sé, cómo transformar eso. Claro, pero si es una mala memoria, no es fácil cambiarlo a una buena, papá. Tú lo has dicho, no es nada fácil. ¿No? Ella regañándome, papá, pero eso no es fácil, ¿cómo vas a cambiar eso? Claro. Pero entiendo que esto que me estás diciendo, me parece muy importante, esta deuda nacional con los padres ausentes, con desaparecidos, sí es una forma de transformar esto, ¿no? Hacer este tipo de cosas es una forma de transformar, ¿no? Pues es que si no ves tu historia, y eso yo no lo he dicho, lo ha dicho otra persona, si no revisas tu historia, tiendes a repetirla. Claro. Eh, Eso es casi una sentencia, ¿no? ¿Es que es así o no? Sí, Nada más tenemos que abrir el periódico para darnos cuenta que es así. sí, Dios. Y bueno, lo que se viene este año ya sin decir más, ¿no? No, y no solo en México, en todo el mundo, la humanidad entera. Claro, Pero es un tema que tiene que ver con la muerte, con las guerras, con las ausencias, los desaparecidos, la violencia, etcétera. muy bien. Ilan, para cerrar finalmente, pues muchas personas dicen que a veces el cine no cambia el mundo. A mí me parece que hay muchas cosas que pueden ser pequeñas y cambian todo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y mucho más después de haber hecho este documental, a lo mejor cambiando mundos. Bueno, el mío cambió, eso es definitivo. Una pequeña cosita puede cambiar tu vida, ¿no? Una pluma que se cae en tu cabello, sí, puede hacer un cambio total en tu vida, ¿no? Claro, y seguro para los músicos, para tus hijos también fue algo parecido. Sí, y para mis hermanos, mi familia. Pues fue
En principal lo hice para mi familia. Claro. Este fue, digamos, el principal cometido, ¿no? Y luego me topé que hay muchas familias ahí también, Ujú. más, y todas las más, ¿no? Y luego veamos qué pasa ahora que pues justo se estrena la película hoy, ¿no? Claro, exacto. Y al público dirá, Así es. Muy bien. Pues Ilan, un gusto platicar contigo. Muchas gracias por la película y ojalá que muchas cosas se vean y siga resonando no solamente esa música, sino el mensaje de la historia también, como dices, que me parece muy importante. Te agradezco muchísimo. al contrario a ti. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Papá, ¿me escuchas? Él era, pues primero un diletante, ¿no? Era un aficionado a esto que se profesionalizó él, pero nunca ligado a ninguna institución. Creo que Ben no era el único que se preocupaba de la calidad musical de los grupos. Y te traía unos regalos sorprendentes, ¿no? Eso es bueno. ¿Cómo le hizo para localizarlos, no? Y nos hizo amar la música folclórica a fondo, ¿no? Es doloroso, fue doloroso, sigue siendo doloroso. Claro, como que eso eclipsa todo lo demás, ¿no? Exactamente, como que eclipsa lo demás y entonces entonces dices, pero no puede ser que nada más se quede uno nada más con eso, ¿no? No es justo. O cómo convertir en una mala memoria en una buena memoria. No sé, cómo transformar eso. Claro, pero si es una mala memoria, no es fácil cambiarlo a una buena, papá. Tú lo has dicho, no es nada fácil. Si te hablan de mí, no has de hablar. Si te hablan de mí,